Hola, hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? En esta ocasión resolveremos una ecuación logarítmica con bases distintas y con un cambio de variable. La herramienta fundamental para trabajar con logaritmos de bases distintas es la fórmula de cambio de base. En este caso aplicaremos la fórmula de cambio de base en logaritmo natural de base e. La fórmula de cambio de base permite reescribir un logaritmo de una base original b a una base arbitraria, que en este caso es el logaritmo en base e o en base igual al número de Euler. Y simplemente consiste en igualar el logaritmo en base b de argumento a un cociente entre dos logaritmos naturales de base e, en cuyo numerador existe el argumento a y en el denominador el argumento del logaritmo natural es la base b, la base original. Entonces consideremos la siguiente ecuación logarítmica: logaritmo en base 2 de argumento x menos 4 por logaritmo en base 3 de argumento x más logaritmo en base 7 de argumento x. Y esto es igual a 0. Ahora, para que la ecuación sea manejable debemos llevar todos los logaritmos a una base común. La base más conveniente para este tipo de problema es el logaritmo natural, ya que es común en cálculos avanzados y permite un manejo limpio de las bases originales. Entonces aplicamos la fórmula, en este caso logaritmo en base b de argumento a es igual al cociente entre el logaritmo natural de argumento a sobre logaritmo natural de argumento b. Luego aplicamos a cada término y nos queda logaritmo en base 2 de argumento x es igual al cociente entre logaritmo natural de argumento x sobre logaritmo natural de argumento 2. Luego logaritmo en base 3 de argumento x es igual al cociente de logaritmo natural de argumento x sobre logaritmo natural de argumento 3. Logaritmo en base 7 de argumento x es igual al cociente de logaritmo natural de argumento x sobre logaritmo natural de argumento 7. Sustituimos estos valores en la ecuación original y nos queda logaritmo natural de argumento x sobre logaritmo natural de argumento 2 menos 4 por logaritmo natural de argumento x sobre logaritmo natural de argumento 3 más logaritmo natural de argumento x sobre logaritmo natural de argumento 7, y esto es igual a 0. Ahora realizamos un cambio de variable. Observa que el término logaritmo natural de argumento x se repite en el numerador de cada fracción. Esto es lo que nos permite aplicar el cambio de variable. Entonces definimos la nueva variable y nos queda como u es igual a logaritmo natural de argumento x. Entonces sustituimos u en la ecuación y nos queda u sobre logaritmo natural de argumento 2 menos 4 por u sobre logaritmo natural de argumento 3 más u sobre logaritmo natural de argumento 7, y esto es igual a 0. Ahora factorizamos u y nos queda como u por 1 sobre logaritmo natural de argumento 2 menos 4 sobre logaritmo natural de argumento 3 más 1 sobre logaritmo natural de argumento 7, y esto es igual a 0. Entonces llegamos al producto entre u por todo lo que está dentro de los corchetes, las tres fracciones. Este producto se denomina propiedad del factor cero o principio del producto nulo. Esta propiedad establece que si el producto de dos o más factores es igual a 0, entonces al menos uno de esos factores debe ser igual a 0. Entonces se cumple que u es igual a 0 o 1 sobre 0.693, que es el valor del logaritmo natural de argumento 2, menos 4 sobre 1.099, que es el valor del logaritmo natural de 3.
más 1 sobre 1.946, que es el valor del logaritmo natural de argumento 7. Y esto es igual a 0. Luego, cada fracción por separado nos da como resultado 1.443 menos 3.640 más 0.514, y esto tendría que ser igual a 0. Y ahora, restando y sumando estas tres cantidades, nos da como resultado aproximadamente menos 1.683, y esto es menor que 0. Entonces, esta parte del problema se resuelve utilizando el principio del factor 0 en una ecuación que tiene dos partes, la variable u y una constante numérica. Anteriormente, la variable u nos dio como resultado 0 y la constante numérica nos da como resultado un número distinto de 0 y menor que 0. Por lo tanto, por el principio del factor 0, al fallar esta opción, la única opción válida para la ecuación logarítmica queda en la variable u igual a 0. Luego, deshacemos el cambio de variable y nos queda logaritmo natural de argumento x es igual a u. Entonces, u es igual a 0 y esto implica x es igual a la base, que es el número de Euler elevado a el exponente 0 o el logaritmo 0, y esto se iguala al argumento x. Entonces, cualquier variable número que esté elevado a 0 es igual a 1. Entonces, x es igual a 1. Y como x es mayor que 0, decimos que el argumento del logaritmo es positivo. Por lo tanto, es una solución válida. Ahora, comprobamos la ecuación y sustituimos x igual 1 en la ecuación original. Y escribimos logaritmo en base 2 de argumento x más 4 por logaritmo en base 3 de argumento x menos logaritmo en base 7 de argumento x es igual a 0. Entonces sustituimos el valor de x en el argumento y nos quedan los tres logaritmos con argumento 1. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta: ¿la base a qué número la tenemos que elevar para que nos dé el argumento 1? Obviamente a 0. Por lo tanto, el valor del primer logaritmo es igual a 0. El segundo, 1 es igual a la base 3 elevada a 0 es igual a 1. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo es igual a 0. Ahora, el tercer logaritmo, la base 7 tiene que ser elevada a 0 para que sea igual al argumento 1. Entonces, ya encontramos el valor de los tres logaritmos, uno en base 2, el otro en base 3 y el tercero en base 7. El significado de logaritmo más simple y menos rebuscado que podemos encontrar es que solamente se trata de un exponente. Entonces, cuando piensen en logaritmo, es el exponente que elevamos la base. Dicho esto, procedemos a sumar 0 más 4 por 0, que es igual a 0, menos 0. Y esto implica 0 igual 0. Por lo tanto, con el argumento igual a 1, que es positivo mayor que 0, igual a 1, se cumple la igualdad de la ecuación logarítmica. Entonces, el desafío era resolver esta ecuación con logaritmos de bases distintas. Nuestro primer paso fue utilizar la propiedad de cambio de base para uniformar todo a logaritmo natural de x y luego factorizarlo. Realizamos un cambio de variable, u igual a logaritmo natural de argumento x. Al factorizar la ecuación se dividió en dos partes, en logaritmo natural de x y una gran constante numérica que está entre corchetes. Calculamos la constante y vimos que su valor es de menos 1.683, o sea, es distinto de 0. Por el principio del factor 0, la única manera de que el producto sea 0 es que el otro factor también sea 0. Entonces, resolviendo logaritmo natural del argumento x, obtenemos la única solución, que es x igual 1, para llegar al final y comprobar la ecuación con este valor y darnos cuenta que la ecuación logarítmica de distintas bases con cambio de variable
se cumple. Bueno amigos, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.